Bien, vamos a continuar en esta mañana nuestro estudio de la palabra de Dios. Gracias al Señor que Él nos ha permitido estudiar estas 42 generaciones que Él utilizó para nacer en esta tierra y hemos dedicado tiempo para estudiar 29 cosas que le pertenecen a Dios como persona. Escúchenme bien. 29 cosas que le pertenecen a Dios como persona. Y ese Dios es el que vino en la persona del Señor Jesucristo. Ese hombre Jesucristo traía en él a esa persona que es Dios. Jesucristo es Dios. Ahora, yo quisiera, porque siempre me preguntan, hermano Carrillo, usted habla de un Dios absoluto y de un Dios relativo. Y siempre le pido a Dios que me dé sabiduría para poder explicar lo que es absoluto y lo que es relativo. Si usted va al diccionario, ahí en el diccionario usted encuentra el significado de todas las palabras o significados, porque hay palabras que significan hasta 7 cosas. Entonces nosotros tenemos que estudiarlas para ver que hay cosas que son primarias y hay cosas que son secundarias. Pero si usted va al diccionario y busca la palabra absoluto, usted va a entender que se habla de una totalidad, que se habla de mucho, que se habla de algo completo. Y si va a la palabra relativo, usted va a encontrar que se está hablando de un poco de esa totalidad. Inclusive hasta dice relativo, dice contrario a absoluto. Entonces, quiero recordarles a todos que cuando hablamos del Dios absoluto, estamos hablando de un Dios que es completo. Eh, si usted le pregunta a los judíos, ¿quién es Dios? Ellos le van a decir que es Yahweh. Y le van a hablar de Dios como Yahweh en una forma absoluta. O sea que para ellos, olvídense, para ellos no hay hijo. Hay espíritu, porque en el Antiguo Testamento se habla del espíritu de Jehová. O sea que ellos tienen la idea de un Dios absoluto, que es Yahweh, y es posible que lo presenten como Yahweh y como espíritu, como el Dios que no se ve. Sin embargo, nosotros los gentiles hemos recibido una revelación de Dios en una forma más completa, o sea, incluyendo a el Hijo, porque en Mateo 28:19, cuando el Señor Jesucristo resucitó y Él dijo que toda autoridad le era dada por Dios, dijo, por tanto, id a las naciones y haced discípulos, enseñándoles y bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, nosotros tenemos un Dios que un hermano muy estudioso de la Biblia le dice el Dios Plas, o sea que el Dios que se reveló a los judíos, a los israelitas, es un Dios que continuó revelándose. Y a los gentiles no se reveló solamente como Yahweh, sino que también como el Hijo. Y pues vuelvo a repetir, el Espíritu no hay mucho conflicto en entender porque Dios es Espíritu, Él es invisible. Pero el problema es que muchos no entienden que Dios se encarnó
y es lo que enseñan los evangelios y aún las epístolas. Enseñan la encarnación de Cristo, la encarnación de Dios. Entonces, para nosotros, los gentiles, es muy importante enseñar el Dios absoluto, porque si no, nosotros vamos a caer en el error de los israelitas, de enseñar un Dios relativo. Porque si relativo es una parte de, vuelvo a repetirle, lea la definición de relativo, es que es un poco de o una parte de, y dice hasta contrario a lo absoluto, porque absoluto es algo completo. A nosotros nos dieron en el Nuevo Testamento un Dios completo. En el Antiguo Testamento se da un Dios relativo, porque no se había revelado Dios en una forma completa. La revelación de Dios es progresiva. Si los judíos hubieran entendido eso, ellos hubieran recibido a Jesucristo, porque de Jesucristo es que habla todo el Antiguo Testamento, en tipos, en sombras, en figuras, en alegorías, pero ellos se cerraron, aunque ya sabemos que soberanamente en parte también Dios los cegó. Pero algo absoluto es algo completo. Dios es un ser divino que está enseñado en la Biblia completa, Antiguo y Nuevo Testamento, como Padre, Hijo y Espíritu. Esa es la revelación de Dios. La Biblia es la revelación de Dios como Padre, Hijo y Espíritu. Lo mismo sucede con nosotros los hombres. Nosotros los hombres somos seres humanos. Nosotros somos seres que están compuestos de espíritu, alma y cuerpo. Esa es nuestra absolutez. Usted y yo somos absolutos cuando se habla de nosotros como espíritu, alma y cuerpo. Si alguien habla de nuestro espíritu, está hablando en una forma relativa de nosotros. Si alguien habla de nuestra alma, está hablando en una forma relativa de nosotros. Si alguien habla de nuestro cuerpo, está hablando en una forma relativa porque solo está usando una parte de nosotros, un poquito de nosotros. Relativo es un poquito de una totalidad, un poquito de algo. Pero cuando uno lee al apóstol Pablo en Primera de Tesalonicenses 5:23, ahí dice, para que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean irreprensibles para la venida del Señor. Entonces, en la Biblia, no invento del hermano Carrillo, en la Biblia, cuando se habla de un ser, se está hablando de algo completo. El hombre completo es espíritu, alma y cuerpo. Dios completo es Padre, Hijo y Espíritu. O sea que se habla de lo absoluto de Dios, lo absoluto del hombre. Y para explicar eso tenemos aún más ilustraciones, como por ejemplo la corriente eléctrica. La corriente eléctrica, usted puede leer, dice que una planta puede producir hasta 400,000 voltios. 400,000 voltios. Cuando la planta funciona y sale de ella, la electricidad sale a 400,000 voltios. Y por eso tiene que pasar, usted mira en esos postes, mira unos cubos, o mira unos, no, no son cubos, son unos como uh, tubos así, eh, como recipientes, como tonelitos, que se llaman transformadores, conos, que son transformadores. Al entrar ahí la electricidad entra a todos los voltios que trae de la planta y se llama transformador porque del otro lado ya sale reducida y entra a las casas. Si la electricidad transformadores, sí, esos son, Sandy, los transformadores tú los ves, son esos conitos que están así de puros barrilitos que están en los postes. Ellos transforman la corriente. Si alguien toca la corriente antes de que entre a ese transformador, de una vez lo quema, lo mata,
pero en la casa hasta puede tocar a veces el alambre. Es peligrosa, pero algunos hasta la han tocado y solo les da su toquecito, no los mata. Pero es peligrosa todavía porque aunque solo son 110 voltios o 220 voltios, que son los que entran, los 220 entran a los comercios, a las industrias, y los 110 entran a las casas. Y creo que también a las industrias entran hasta de 440 voltios. Lo que quiero decirles con esto es que la corriente que sale de la planta eléctrica es absoluta, mientras que la corriente que entra a las casas es relativa. O sea que no entra la electricidad en su totalidad, sino que entran 110 voltios, ¿verdad? Y esa es la electricidad relativa. En realidad es correcto decir, a mí me entra a mi casa la electricidad relativa, o sea, 110 voltios. Entonces, es para entender que lo relativo solo expresa una cantidad de todo el bulto, de todo el montón. Me explico, ¿verdad? Yo creo que sí. Entonces eso nos puede ayudar a entender muchas cosas y especialmente entender cómo es Dios, ¿verdad? Porque Dios es un ser divino, una persona divina que como absoluta, Él es Padre, Hijo y Espíritu Santo, como absoluta. Pero si hablamos solo del Padre, estamos hablando de una parte de algo absoluto, por eso el Padre es relativo. Si usted habla solo de Dios como el Padre, usted está hablando de Dios como relativo. Si usted habla del Hijo, usted está hablando de Dios como algo relativo. Si usted habla del Espíritu Santo, usted está hablando de Dios como algo relativo. ¿Ok? Entonces, veamos pues cómo se han propagado los errores, ¿verdad? Porque si alguien habla solo de Dios Padre, como los judíos, como los testigos de Jehová, ellos están hablando de un Dios relativo. Si solo se habla de Cristo como los apostólicos, ellos están hablando de un Dios relativo, pero si usted se da cuenta, ellos dicen, los judíos dicen que Yahweh, el Padre, es Dios absoluto. Si usted habla con los apostólicos, ellos le dicen a usted que Jesucristo es Dios absoluto. Pero usted ya entendió, ¿verdad?, que no se puede enseñar a Dios en una forma relativa cuando se trata de algo absoluto. Ni se puede enseñar de Dios algo como absoluto si es relativo. Me explico, ¿verdad? Entonces, para que enseñemos bien a Dios, y ese es el mensaje que tenemos nosotros los gentiles, para que enseñemos a Dios correctamente, nosotros tenemos que hablar de Él como Padre, Hijo y Espíritu. Y aún las cosas que están reveladas en la Biblia respecto a nosotros pueden aplicarse lo absoluto y lo relativo. Por ejemplo, si se muere un cristiano, la Biblia registra claramente que cuando se muere una persona, el espíritu vuelve a Dios quien lo dio. La Biblia registra que cuando se muere una persona, el alma va al Hades. El Seol en el Antiguo Testamento, el Hades en el Nuevo Testamento. Y el cuerpo se va al polvo de la tierra. Entonces noten pues que cuando uno se muere, uno se vuelve tres partes relativas de algo que es absoluto. O sea, cuando yo estoy vivo, soy inseparable de mi absolutez. Así también Dios es inseparable de su absolutez. No se puede, ni siquiera por didáctica, dicen los buenos enseñadores de la Biblia, se puede enseñar que Dios el Padre es Dios total. Ni siquiera por didáctica. ¿Por qué? Porque Dios no se puede dividir. Usted no puede poner a un lado al Padre, a un lado al Hijo y a otro lado al Espíritu. Lo que ha pasado al hacer eso es enseñar doctrinas torcidas. Pero si usted entiende bien
a lo absoluto y lo relativo. Cuando nosotros nos morimos, nosotros inmediatamente nuestro espíritu se va a estar con Jesús, a estar con Jesús, porque allá está el Señor en el cielo. Nuestro espíritu se va allá con Jesús, vuelve a donde estaba originalmente. Nosotros originalmente fuimos creados en Cristo Jesús. Efesios 2:10. Entonces nuestro espíritu vuelve a Jesús. Y Pablo lo dice, usted lea por favor en Tesalonicenses. Allí dice que traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. O sea que inmediatamente que un cristiano se muere, se duerme, su espíritu se va con Jesús allá donde está Jesús. Y Él va a regresar con los espíritus porque Él tiene que unirlos otra vez en su venida con el alma que está en el Hades y con el cuerpo que está en el polvo. Lo mismo que sucedió en Génesis capítulo 1, que Dios sopló, él envió el espíritu y aquello que recibió el soplo se volvió alma viviente. ¿Por qué? Porque esa unión del espíritu con el cuerpo produce el alma. Entonces, si yo como cristiano me muero, yo relativamente, en cuanto me muero, relativamente estoy presente con Cristo. Así lo pone Pablo. Dice que cuando estemos ausentes de este cuerpo, estamos presentes con Cristo. Ausentes de este cuerpo, presentes con Cristo. Presentes en este cuerpo, ausentes de Cristo. Ok, entonces yo creo que con esta explicación que me tomó 17 minutos para introducirla o introducirme a la lección de hoy, es que usted entienda con toda claridad lo que es Dios absoluto, porque en estas 29 cosas que estudiamos, la primera es que Cristo vino aquí como el Padre, y como el Hijo y como el Espíritu. Y si usted no me cree que Él vino como el Espíritu, lea Segunda de Corintios 3:17. Segunda de Corintios 3:17 dice, porque el Señor es el Espíritu. Entonces Dios es el Padre, Él es el Hijo y Él es el Espíritu, pero ahora yo creo que usted lo tiene tan claro como el agua es cristalina, que Padre, Hijo y Espíritu, ese es Dios. Ese es Dios, hermano. Y a ese es el Dios que nosotros servimos, a ese Dios absoluto, nuestro Padre Celestial, nuestro Salvador y nuestro guía. Tres en uno y uno en tres. Tres en uno, uno en tres. Yo no sé por qué muchos hermanos no son humildes de ajustar sus doctrinas. Si esto que estoy explicando lo que va a hacer es ayudarles a entender la Biblia. Así que esas son claves, claves. Entonces, solo te recuerdo así rápido, pues, te voy a leer todas las cosas que le pertenecen a la persona de Dios que nos vino en Cristo. Porque es muy importante que tú sepas que estas 29 cosas están en palabras simples en el Nuevo Testamento. Palabras simples, 29 cosas que le pertenecen a Dios, al Dios que es absoluto. Primero que todo, hay que entender que en Cristo vino el Padre y el Espíritu. En Cristo vino el Padre y el Espíritu, siendo Él el Hijo encarnado. Allí vino. Y por eso se puede hablar con Él, o se puede hablar de Él con propiedad. Como el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y no te confundas, porque los que presentan a Dios relativamente confunden a la gente. Los testigos de Jehová no creen que Jesús es Dios, porque ellos no entienden la parte que nos enseña el apóstol Pablo. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, porque al venir Él como hombre, tiene que tener Padre y tiene que tener Dios, porque de otra manera Él no es hombre verdadero. Pero como Dios es hombre verdadero al venir a la tierra, tenemos que entender entonces que
el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Al venir Cristo como hombre, Dios quiere que tú entiendas que en su venida Él se sujeta totalmente a su Padre y Él se sujeta totalmente a su Dios. ¿Por qué? Porque Dios es el Dios del Hijo y Él es el Padre del Hijo. Así vino. No te compliques. Ese es un lenguaje divino. Eso es para que tú entiendas el proceso de Dios para venir a la tierra y producir la iglesia. Porque todo el meollo del asunto es producir su esposa, producir su iglesia. Por eso desde el principio de la Biblia te ponen a un Adán que le van a abrir el costado y le sacan la costilla. Porque el propósito de Dios venir a la tierra como hombre representado en Adán es para producir de él su esposa, que es la iglesia. Mira, esto se pone más profundo y más bonito. Porque si tú analizas detenidamente la palabra y con mucha, pero mucha dedicación y con mucha seriedad, tú te vas a dar cuenta que cuando Cristo regrese, ya el Dios absoluto no va a ser solamente el Padre, el Hijo y el Espíritu, sino que va a tener carne de su carne y hueso de sus huesos. Mira, esto es tremendo, hermano. No te vayas a conformar con una revelación tan estrecha y tan escasa. No, hermano, entiende a Dios. En lo personal, yo siempre he dicho que en el milenio se va a escribir un tercer testamento. Y por eso el diablo ha querido engañar a muchos y los mormones ya escribieron el tercer testamento. Para ellos el tercer testamento es el libro de Mormón. Para muchos, mire, hay unos grupos que como no entienden la Biblia en su pureza, escriben, hay otro allá con los chinos, hay otros que escribieron eh, la palabra encarnada y ahora dijeron que es una mujer usando ejemplo de que es la nueva Jerusalén, fíjese pues. Pero yo le suplico a usted que sea cordial, le suplico que usted me ponga atención porque de hecho, en el milenio hablar del Dios absoluto, imagínese, va a ir incluida la iglesia. Aleluya. En el milenio, cuando nos digan que hablemos del Dios absoluto, hermano, usted se va a recordar de mí. En el milenio, cuando se hable del Dios absoluto, como ya va a haber una base, va a haber un tercer testamento. La Biblia del milenio tiene 3 testamentos. Entonces ya vamos a conocer a Dios en una forma más completa. Entonces Él se va a seguir desarrollando. Yo no sé qué nos espera en el futuro para entender al Dios absoluto, hermano. Porque después de que ya salgamos de aquí, de esta esfera terrenal, nosotros entramos a una esfera totalmente espiritual. Y recuérdese que la Nueva Jerusalén es una mujer y que su esposo es Cristo. Y como dijo una vez uno, dijo, Cristo no tuvo hijos físicos aquí, pero ahora tiene un montón de hijos espirituales. Y yo solo les abro a veces el apetito. A veces les digo, miren, oigan esto. Yo solo les estoy inquietando. Por ejemplo, ayer escribí un artículo y yo espero que muchos de ustedes que estudian la Biblia conmigo puedan tener ese espíritu de sabiduría y de revelación, ¿verdad? De que Dios nos pide muchas cosas a nosotros. Ayer escribía, ¿verdad? Que antes de que nosotros fuéramos amados por Dios, Él nos hizo sus enemigos. O sea que vean cómo funciona el amor, pues. Porque muchos no saben cómo funciona el amor. Para que Dios nos amara a nosotros, Él nos creó, nos hizo y nos formó y nos hizo sus enemigos. O sea que la relación de Dios con el hombre produce que se haga su enemigo. Pero, ¿por qué?
Porque Él le quiere mostrar su amor. Ese es un plan que el hombre en su mente natural no lo entiende. Y eso te mete a ti, a lo que tú eres, porque tú, por tu forma de ser, produces enemigos. ¿Pero para qué son los enemigos? Pues los enemigos son para amarlos. Si Dios amó a sus enemigos porque Él mismo los produjo, tú tienes que entender que tú produces enemigos. Tú produces enemigos por tu forma de ser, por tu forma de comportarte. Aún hasta tus hijos pueden llegar a ser tus enemigos, pero ¿para qué son? Para amarlos. Por eso Dios nos dice que amemos como Él ama. Él ama a sus enemigos. ¿Por qué? Porque primero los hizo sus enemigos. Tú no me vayas a decir a mí que no veniste a este mundo como enemigo de Dios. Te mandaron aquí siendo enemigo y muerto en tus delitos y pecados para mostrarte el amor. Entonces los enemigos que produces tú por tu comportamiento, por tu manera de ser, no es para que los odies. La Biblia registra bien claro este asunto que estoy hablando. En Mateo dice que si queremos ser como el Padre Celestial, el Padre no te va a pedir a ti que ames a tus enemigos si Él no hubiera producido enemigos. Él los hizo y Él les muestra su amor. Entonces tú tienes que entender, o no tienes enemigos. ¿Y por qué se han vuelto enemigos tuyos? Porque se quejan de ti. Ah, es que el hermano Carrillo hace esto, el hermano Carrillo hace aquello, yo no lo quiero, yo ya no quiero al hermano Carrillo. ¿Y para qué crees que me hicieron a mí fallar? ¿Para qué crees? Para que me ames. Para eso me hacen fallar a mí. Yo produzco enemigos con mi comportamiento. Ahora vas a entender que los que te aman ya van aventajando a muchos. Porque a mí me aman muchos hermanos siendo como yo soy. Esos hermanos han aventajado. Los que nunca me perdonaron, los que nunca me han dado la oportunidad y que me condenan, ellos no han avanzado. Ellos no tendrán galardón. Entonces, por favor, yo quiero que entiendas. Aleluya. Mira, Romy está impresionado. Dice, con qué gozo me deleito escuchar e ir entendiendo y conociendo a Dios en su obra, y nosotros somos su obra enemiga para mostrarnos su amor. Claro, claro. Gracias a Dios que estamos entendiendo. Ya, gracias mi hermanita Mary. Yo sé que usted me ama, mi hermanita linda. Yo sé que muchos hermanos a mí me aman, hermano. Pero ahora que han madurado, tienen que entender que todos mis errores son para que ustedes se vuelvan mis enemigos. ¿Por qué? Porque Dios quiere que ustedes amen a sus enemigos. Entonces eso nos abre el panorama de Dios en una forma más clara. Yo creo que después de este mensaje vas a tener que ir a reconciliarte con tu tío, con tu primo, con tu hermano. ¿Por qué cree usted que alguien antes de morir se empieza a reconciliar? No esperes que estés ahí en la cama diciendo adiós a todos para reconciliarte. No, hombre, mañana mismo invítalos a una carne asada. Diles que legalmente ya tienes mucho tiempo de no tener. No les vayas a ir a decir toda la verdad porque se te van a morir de un infarto. Mejor solamente ve o hazles una comidita, un pastelito. Procura. Ayer una hermanita me escribió cuando yo puse primero que cuántas veces tenemos que perdonar a nuestro hermano, y ella dice, yo no puedo, pastor, mejor he tomado la opción de irme, dice, de apartarme de ellos. Pues esa es una derrota. Si nosotros tenemos que conquistar, nosotros dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Algo que escribió alguien por ahí bien bonito y cómo me gustó, dijo, sí, dijo, es cierto, yo ahora voy a cultivar más, dice, la amistad con mis hijos, con mis primos, con mis tíos, mayormente con los hermanos de la iglesia, hermano. ¿Por qué hemos de estar como enemigos allí mismo en la congregación, hermano? Si no hemos entendido que los errores de Él son para que yo me vuelva su enemigo y que Él me perdone si está madurando. Yo le pido a mi Señor, vea,
Y fíjese, ahorita me dio la idea la hermana Cecilita. Amamos a los que no nos aman, a nuestros enemigos. Vamos a un pasaje, hermana Cecilita, hay un pasaje en Mateo o en Lucas, parece. Sí, creo que está en Lucas, donde dice que qué ganamos nosotros con amar a los que nos aman. Fíjese, vamos a ir a ese pasaje. Por aquí lo encuentro ahorita. Por aquí lo encuentro. Sí, aquí está en Lucas capítulo 6. Vamos a leer del 32 al 36. Ya me metí a esto y no hay problema. Mañana podemos terminar la lección de las 29 cosas porque ya solo me falta la 28 y la 29. Pero el Espíritu Santo nos está llevando a algo para tratar con ustedes y tratar conmigo. Mire cómo dice Lucas 6:32. Porque si amáis a los que os aman, fíjese pues, porque es bien nice, hermano. Todos los que nos aman, bueno, y quiero decirle que hay hermanos que nos aman aún cuando nosotros hemos cometido 1000 errores, 2000, 3000 errores. Y ellos nos aman, ellos han aventajado, hermano, porque ellos no construyen enemigos. Ya ellos entendieron que nosotros somos débiles y todo, y en vez de ser nuestros enemigos, dicen, pobrecito, ese necesita mi cariño, mi amor. Dice, porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que los aman. Fíjate pues, también los pecadores aman a los que los aman. Mira, esto está tremendo, hermano. Y si hacéis bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Y si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. Amad pues a vuestros enemigos y haced bien. Fíjese pues, está hablando Jesús, está hablando Dios. ¿Por qué? Porque ese es el plan de Él, Él así lo hizo. Él nos hizo enemigos para mostrarnos su amor. Entonces Dios está más elevado que nosotros, porque nosotros amamos a los que nos aman y aborrecemos a los que nos aborrecen. Y esa era la ley. Por eso la ley dice que tiene defecto. La ley la puso Dios, la ley de Moisés tiene defecto porque la ley de Moisés dice, ama a tu amigo y aborrece a tu enemigo. Esa es la ley. Aborrece a tu enemigo. Por eso tenemos que entender a Dios. Amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad, no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande. Yo estoy hablando de un galardón grande. Y seréis hijos del Altísimo. Y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. ¿Cómo no va a ser benigno para los ingratos y malos si Él los hizo así? ¿Cómo no? Él se contradiría si Él no nos quisiera a nosotros. Él se contradiría. ¿Te das cuenta hasta dónde Dios me ha llevado para entenderlo? Él se contradiría. Si Dios no me amara a mí, hermano, Él se contradiría porque Él me hizo de esa manera. Y desde que me crió me hizo así. Dijo, voy a hacer a estos fallones, voy a hacer a estos faltos, débiles, humanos, pero los amo con todo mi corazón. Ay, hermano, si nosotros tuviésemos el corazón de Dios, seríamos distintos. Porque entonces no andaríamos con ojos de condenación, con pensamientos de condenación, hermano, sino que todos lloraríamos el uno por el otro, oraríamos el uno por el otro, todos nos consideraríamos, diríamos, pero ¿cómo voy a juzgar yo a fulano? Por eso dice, no juzguéis para que no seáis juzgados, porque si yo ando solo juzgando y juzgando y juzgando, me van a juzgar, hermano. Pero bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Y dice, sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Si tú vas entendiendo la Biblia, si a estas alturas ya estás comprendiendo, me vas a entender mi predicación muy fácilmente.
Sí, ¿por qué? Porque estás llegando al punto en donde entiendes a Dios. Dios nos hizo fallones, ¿para qué? Para mostrarnos su amor y para ser misericordioso con nosotros. Entonces, si tú me dices a mí que tú vives a Cristo, si tú me dices a mí que tú vives a Dios, tienes que actuar igualmente como actúa Dios. ¿Sí? ¿Sí? Mire, voy a leer los comentarios. No importa que sean fallones, porque yo soy igual. Exacto. Qué bueno que el Dani está entendiendo, pero Dani, que no sea teoría, ¿eh? Alejandra, el diablo es nuestro enemigo, pero a él hay que ignorarlo, porque de Dios viene lo bueno y lo malo. Sí. Y creo que nos tenemos que balancear un poquito más, hermana Ale. Usted tiene que balancearse más, hermana Ali, porque el comentario ahí está relativo. Como ustedes ahora ya me entienden a mí, I can talk to you, yo puedo platicar con ustedes. Cuando yo te digo, hermano, eso es relativo, quiere decir que no es completo, porque la realidad es otra. Si Dios dice que amemos a nuestros enemigos y el diablo es nuestro enemigo, ay hermano Carión, no se vaya a meter ahí, por favor. No se meta, por favor, ahí, hermano, porque me va a confundir. Ok, te voy a hacer caso, pues. No me voy a meter. No me voy a meter. Pero te abro el apetito. Te abro. Aún, aún con el diablo. Hay que saber tratar porque él es una gloria caída. No vayas a ser como muchos indolentes y muchos cristianos malcriados. Ni siquiera los ángeles se atreven a hablar mal del diablo. El Señor te reprenda, Satanás, dijo un arcángel. Y yo quiero que usted vaya entendiendo. Yo quiero que usted vaya entendiendo, hermano. Poco a poco dígale, Señor, yo quiero entender tu palabra más y más. Ore por mí, porque Dios me usa a mí revelándole su palabra. Y yo sé que usted va a ser un vencedor y yo también. Todos vamos a ser vencedores. Dice, el amor sea sin fingimiento. Sí, porque Dios no finge amor, hermano. Pablo le dijo a Timoteo que el amor no fingido. El amor debe de ser sin fingimiento. No abraces a un hermano y por atrás le metes el puñal. Ese es un amor fingido. Aleluya. Dice mi hermana Guadalupe Hernández, gran mensaje, ayúdame mi Dios a entender tu hablar. Sí, mi hermanito, mire, usted sabe que yo soy muy atrevido para predicar la palabra, pero siempre uso la Biblia. O sea que a mí, el que me quiera refutar, me tiene que refutar con Biblia. Porque yo presento todos mis mensajes basado totalmente en la Biblia. Usted dirá, hermano, entonces hoy de qué nos predicó? Les prediqué del Dios absoluto y el Dios relativo. Y luego Dios nos mandó a que entendamos por qué Dios nos hizo primero pecadores para después amarnos. Aleluya. Dice mi hermana Lupina Martínez desde allá de Nicaragua. Mire, la esposa del hermano Elías dice, le pido a Dios fortaleza para perdonar con el corazón y no de labios. Saludos, hermanos, desde Nicaragua. Dice mi hermana Ceja Rosa, sí, explica. Gracias, hermano pastor, por explicar. Pero mi carga, yo sé que Dios la dirigió en esta mañana. Fíjate, te empecé hablando del Dios absoluto y relativo y luego Dios nos mandó por su espíritu a que tú te sanes en esta mañana. Sánate en esta mañana. No tienes por qué estar en contra de nadie. Nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Con nadie, hermano. Con nadie tienes que estar enojado.
Y aún tu lucha contra las potestades, tú tienes que entenderla, porque hay un plan delineado de Dios, cómo es que te vienen las bendiciones del cielo, y tiene ángeles ahí deteniendo la bendición para probar tu corazón. No te conteste inmediatamente. Dice que Daniel, que era muy amado, le tardó 21 días para que llegara la respuesta de la oración que él hizo. Entonces hay programa, Dios tiene programa, pero puede ser que si no te metes al programa de él no lo vas a entender. Yo hoy te metí a algo que quizá nunca habías considerado. Yo hoy te metí a algo que Dios quería meterte para que consideres, pues. Considera. Yo estoy contento porque desde que aprendí que Dios crió, corrompió y restauró, y que por decreto divino Él hizo todas esas cosas, le digo gracias que has abierto mi entendimiento porque tú me quieres hacer vencedor. Imagínese que tú te mueras sin tener ni un enemigo, hermano. ¿Por qué? Porque te reconcilias con todos, diariamente, mensualmente, anualmente. Y cuando vas al hospital no tienes que estar, ay, me estoy muriendo, tráiganme a fulano que ofendí y quiero pedirle perdón. Arréglate con tu enemigo en el camino antes que te metan a la cárcel y que te toque pagar hasta el último cuadrante. Mejor hay que estar todos los días reconciliados con Dios y con nuestros hermanitos y nuestras hermanitas. Voy a leer testimonios. Yo me gozo y le doy gracias a Dios, dice Romy, por su vida, pastor. Y también le doy gracias a Dios por ponerme en este ministerio tan sano y limpio de la pureza de la palabra verdadera de vida eterna, manifestándose el reino en su iglesia gloriosa. Ay, Romy, qué rico, decimos los de allá de Centroamérica. Qué rico, delicioso. Gracias, Romy. Tus palabras están llenas de sabiduría y están alentándonos y animándonos. Oren por mí siempre. Ahí les encargo. Oren por mí. Que Dios me dé vida para estar siempre enseñando la palabra. Ese es mi gozo, ese es mi deleite. ¿Mm? Dice Sandy, a los que crió, a ellos corrompió y a estos justificó, levantó y amó. Solo ponla antes amó, Sandy, y después pones que por amor nos justifica y nos levanta. Amén. Entonces, si el Señor nos da vida, seguimos mañana. Que Dios te bendiga, Dios te guarde. Y di adiós ahí. Di adiós. Di adiós.